comenzar la primera hora del día de hoy, seguimos con la serie de autoridad del creyente. Juan Carlos hizo una muy buena pregunta, no es la de los marcianos, es la que tiene relación con por qué Dios no resolvió el problema por sí mismo. ¿Por qué no resolvió el problema por sí mismo? ¿Por qué me refiero a que, por qué si Dios es todopoderoso no aniquiló al diablo? Esa es la pregunta que quiero responder el día de hoy. Y la palabra se hizo carne. ¿Por qué tuvo que venir y hacerse carne? ¿Por qué no simplemente aniquiló al diablo? Así como con un rayo desde el cielo, listo, se acabó el diablo. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos por favor a Juan 4:24. Te trajo su Biblia, ¿no? Levante su Biblia, por favor, la quiero ver. Diga usted conmigo, esta es mi Biblia. Este es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estaré despierto. Pondré atención. Aprenderé. Y creceré. Para la gloria de Dios. Muy bien. Juan 4:24 nos dice claramente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Me comprende? Dios no tenía un cuerpo de carne. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay nadie que pueda adorar a Dios si no ha nacido de nuevo, si no tiene un espíritu recreado. Es necesario que los adoradores le adoren en espíritu. Dios es espíritu y se relaciona contigo por medio de tu espíritu. Amén. Ahora, si bien Dios es espíritu, la palabra habla de los días de su carne. Vamos a Hebreos 5:7, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y Cristo en qué días? En los días de su carne. Jesucristo tuvo días en la carne. No estoy diciendo que fue carnal, pero sí, tuvo un cuerpo. Mire, ¿por qué fue necesario esto? ¿A quién le había sido dada la autoridad sobre toda la creación? A Adán, ¿cierto? Y por cuanto la autoridad le había sido dada al hombre, Dios no podía intervenir. ¿Acaso Dios no es soberano? Podrá decirme usted, sí, Él es soberano. Pero eso significa que hace las cosas como le da la real gana. Mas no transgrede su propia palabra. Hay algunas personas que piensan de que Dios va a obrar sobre su palabra o fuera de su palabra. Y Dios nunca transgrede su palabra. No, si Dios es tan bueno que los va a perdonar a todos, no importa si reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Mire, lo lamento, Él no va a transgredir su palabra. Él dijo que todos los que crean en Él serían salvos. Amén. No podía decirle a Adán, mira, la embarrada que dejaste, ahora voy a tener que arreglarla. ¿Me comprende? Por el contrario, lo que hizo fue profetizar sobre que vendría como hombre. Mire, vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Se ha dado cuenta que para hablar de autoridad creyente he ido mucho a Génesis? Bueno, porque allí perdió la autoridad el hombre. Amén. Dios había colocado a Adán
como Señor sobre todas las obras de sus manos. Amén. Todo lo había sujetado bajo sus pies. Gloria a Dios. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está Dios hablando a Satanás. Amén. Versículo 14 dice: y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Engañar. Amén. ¿Qué es lo que tiene el diablo contra usted? Astucia. Porque la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Dios había hecho a Satanás con forma de serpiente? No. Pero él, para interactuar con la creación, necesitaba un cuerpo. Y escogió la serpiente. Amén. Así como Jesucristo tuvo que venir en la carne para poder intervenir en lo que estaba aconteciendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Qué es lo que es simiente? Semilla, ¿no? ¿De qué está hablando? Está hablando de la descendencia. Amén. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que muchos llaman el protoevangelio. La primera noticia de buena nueva. ¿Ok? Es aquí cuando Dios comienza a profetizar: vendrá de tu descendencia alguien que te pisará la cabeza. Amén. Y tú le herirás en el calcañar. Y así pasaron siglos y siglos, profetas tras profetas, que definitivamente tenían una gran fe, pues debían declarar que Dios mandaría al Mesías nacido de una mujer virgen. Oiga, dígame si no se necesita fe para eso. Oh, siento que... ¿Cuántos de ustedes han profetizado? Muchos de ustedes. Pero, ¿cómo lo tomarían si el Señor les dijese en este minuto: el Señor enviará un profeta y este nacerá de hombre? Oiga, es medio difícil eso, ¿no? Bueno, ¿cuán difícil es que nazca un hijo, un bebé de una virgen? Bastante difícil, ¿no? ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos de nosotros daríamos una palabra como esta a toda una nación? Porque una cosa es hablar a la iglesia, pero los profetas hablaban a la nación de Israel. ¿Se da cuenta? Aleluya. Eran hombres de gran fe. Se necesitaron generaciones y generaciones de profetas para obtener la fe necesaria para que la Virgen concibiera. Pero ¿cómo puede estar diciendo usted eso? Bueno, ¿Dios no crea todo por medio de palabras? ¿Sí? ¿Y por qué no dijo hágase o nazca como lo hizo la creación? Porque ya la situación era distinta en la tierra. La autoridad había sido entregada de manera total y absoluta al hombre. Y si estas palabras debían salir de una boca, ya no era de Dios, sino de la boca del hombre. Por eso me llama tanto la atención que muchas veces que Dios lo diga y así va a ser. Bueno, Dios está esperando que salga de tu boca. ¿Me comprendes? Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. O sea, tú naces de nuevo por una palabra de tu boca. Tus palabras tienen un poder tremendo en este medio. La autoridad te fue dada a ti. Amén. Dios creó al hombre por medio de palabras. Dios tenía toda autoridad sobre la creación en el momento que lo creó. Por otra parte, no había incredulidad en el momento que lo creó.
No había una fuerza opositora. La incredulidad es una fuerza contraria a la fe. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo fue a su ciudad natal? ¿Qué dice la palabra? Y Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. ¿No estaba la plenitud de la deidad en Jesucristo? Sí, sí lo estaba. La plenitud de la deidad estaba en Jesucristo. Amén. Dice eso la palabra, ¿no? La plenitud de la deidad. O sea, el poder sin límite estaba en Jesucristo. Estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder para performar milagros. Pero en su ciudad natal él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente pasaba adelante para ser sanada y no recibía. No era sana. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. La incredulidad es una fuerza opositora. Amén. Dios dio la autoridad sobre la creación al hombre. Y el hombre la dio a Satanás, volviéndose el Dios de este mundo. Dios no tenía más dominio sobre la tierra. ¡Wow! ¿A quién le había sido dado el dominio? Al hombre. ¿Cierto? Y quien se cede al pecado para servirle se hace esclavo del pecado, dice Romanos, ¿no? Entonces, Adán entró en una relación de esclavitud con Satanás. Dobló su rodilla delante de Satanás. Se volvió su esclavo. Y al volverse esclavo, todo lo que era de Adán vino a ser de Satanás. Y eso incluye el dominio sobre la tierra. Oiga, imagínense, Satanás no era tonto. Él era el sello de la perfección. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Pero él sabía que Dios mismo no transgrede su palabra. Entonces vio esto como una oportunidad magnífica para estar protegido por el mismo Dios. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Esto era un paraguas para él. Dios no podía alcanzarlo. Porque Dios había establecido de que el dominio sobre la tierra era para el hombre. Mas el hombre, al ser suyo ese dominio, puede hacer con él lo que quiera. Si yo te regalo algo a ti, ¿puedes hacer lo que tú quieras con eso? Claro, te lo regalé, ya no es mío. ¿Cierto? Tú se lo transfieres a quien quieras. Bueno, a Adán se lo transfirió el diablo. Al obedecerle, se subyugó. Es por esto que Dios no podía hablar la palabra directamente, para dar a existencia a Jesús por medio de su fe. ¿Cómo fue creado el universo? Entendemos por la fe que el universo fue constituido por medio de la... De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hebreos 11. ¿Amén? ¿Cierto? Entonces Dios tuvo que lidiar con el espíritu corrupto dentro de los hombres para que aún en esa condición espiritual ellos hablaran las palabras de Dios, profetizaran sobre el que habría de venir. Isaías 7:14 fue uno de ellos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Oiga, no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, pero sí tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Es como tener un teléfono sin carga
y usted tener una batería de recarga de esas que se conectan exteriormente. No tenían la vida dentro, pero sí la tenían sobre ellos y podían escuchar a Dios. El Señor mismo os dará señal. Yo ya me imagino a Isaías parado en medio del pueblo de Israel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí que la Virgen, tu simiente. ¿Dijo la simiente de Adán? No. Es tu simiente, Eva. Jesús no vino de simiente de hombre. No descendió de hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo. El orden fue totalmente quebrado en la cadena de la humanidad para que Jesucristo pudiese nacer con un espíritu vivo. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Alrededor de 4000 años tomó a Dios hallar la suficiente fe y corazones dispuestos a hablar sus palabras para que el milagro viniese a la existencia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Por eso a mí me gusta tanto la palabra de Dios. Porque se viene profetizando miles de años. Y yo cuando empiezo a declarar la palabra de Dios, estoy uniéndome a lo que han profetizado miles de años, hijos de Dios. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Si por eso que usted no se muere cuando dice, uy, este gallo me mata. O es por eso que usted no se enferma cuando dice, esta persona me enferma. O esta situación me enferma. Es por eso que usted no se enferma muchas veces. Pero claro, siga repitiéndolo. Va a haber un minuto en que va a creer en su corazón para injusticia. Y con su boca va a confesar para enfermedad. Tienes que aprender a caminar en integridad de tus palabras. De manera tal de que lo que digas, lo creas. ¿Quiere decir eso que no podemos decir chistes? No, pero diga esto es broma. ¿Ok? No somos amargados. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mire, hay gente que todavía está tomando estos versículos como algo aplicable para tener un ministerio de intercesión. Pero no entienden de que esto está apuntando a Jesucristo. Y busqué entre ellos hombre. Era necesario hallar un hombre que hiciese el vallado. Dios no podía ser vallado. Era necesario un hombre que hiciese vallado. Y que se pusiese en la brecha delante de mí. Había una brecha. Y era necesario un hombre que se pusiese en la brecha delante de él. A favor de la tierra. Para que yo no la destruyese y no la hallé. Hay algunos que toman estos versículos diciendo que si no nos ponemos en la brecha, el Señor va a destruir la tierra. Pero la ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo. Amén. Y no lo hallé. Aleluya. Bueno, pasaron siglos y fue hallado en Jesucristo. Amén. Isaías 59:16 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. Era necesario un hombre. Por eso también profetizaba esto Isaías. Y vio que no había hombre. Ninguno completo. Como para poder hacer guerra a Satanás. Los invito a Lucas 1. Vamos para allá. Esto no estoy tomando ofrenda, no es una Lucas, es Lucas 1.
Ok, Lucas 1, versículo... Me acordé de ese chiste de esos dos billetes que se encuentran, uno de 20 y uno de 1000. Y le dicen, oye, ya iban a ser destruidos. Habían pasado ya su tiempo de uso. Y el de 1000 le pregunta, ¿y tú? Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Y le dice, bueno, yo he estado en casinos, en hoteles, he sido usado para viajar, para disfrutar, he estado en grandes restaurantes. ¿Y tú? Ah, no. Yo estuve en la iglesia metodista, en la anglicana, en la bautista. Bueno, volvamos a Lucas 1. Ah, sí. Bueno, tengo yo para verlo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire, si se le presenta un ángel y quiere hacer una pregunta, haga una pregunta como la de María. No diga, eso es imposible. Amén. ¿Cómo será esto, Señor? Amén. Aunque usted piense que es imposible, si no va a quedar mudo, como Zacarías. ¿Se acuerdan? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Digo usted, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Lo cree? Amén. Amén, aleluya. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a aleluya. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué engendró María? La palabra. Aleluya. Y aquel verbo y aquella palabra fue hecha. Aleluya. Qué glorioso es mi Dios. ¿Se da cuenta usted? Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo y aquella palabra fue engendrada de la Virgen. Aleluya. Satanás ese día tembló. Lo que temió durante miles de años vino a ser. Esa palabra que había dicho Jehová, colocaré enemistad entre tu simiente y su simiente. Su simiente te pisará la cabeza. Él tiene que haberse agarrado a la cabeza. Se tiene que haber pinchado las manos por los pechos. La protección de la autoridad entregada al hombre estaba en riesgo. Dios no podía tocar a Satanás sin violar directamente su palabra. La autoridad había sido dada al hombre y esa autoridad le permitía disfrutar de protección ante Dios. Juan 5:26 dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? Por cuanto es un
humano. ¿Por qué le dio autoridad? Porque era un humano. ¿Autoridad de qué? De hacer juicio. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Nuevamente un humano con la vida en su espíritu. ¿Comprende? Amén. Él le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es un humano. Jesucristo existía antes de toda la creación. En eso no hay duda. Por Él, para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. La plenitud de la deidad habitó en Él. Era plenamente Dios y plenamente hombre a la vez. Y solo podía hacerlo con sus propias reglas. Como hombre debía hacer la guerra y ganar la gran batalla, para dejarnos una simple lucha en contra de la mentira del diablo. Jesucristo venció y despojó al diablo, dejándole ninguna autoridad sobre nosotros. ¿Sabe cuánta autoridad tiene sobre nosotros? Ninguna. Despojó a los principados y a las potestades. No tiene ninguna autoridad. El diablo solo tiene astucia, mentira, engaño y opera en los incrédulos para hacernos la vida más difícil. Aún así, fuimos librados de la autoridad de las tinieblas. No tiene autoridad ni poder en contra de nosotros, a no ser que le cedamos nuestra autoridad y poder. ¿Me comprende? A no ser que le prestemos nuestros labios, nuestra lengua, para hablar de lo suyo. ¿Comprende? Voy a tocar este tema en mayor profundidad. Juan 12:31 dice así: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ya está aquí el juicio de este mundo. Aleluya. ¿Se puede imaginar usted esta situación? ¿A qué se refiere con juicio? Juicio, por cuanto la justicia fue establecida para siempre por medio de la cruz del Calvario. Amén. Mire, Jesucristo, desde la caída del hombre, miraba hacia este día. Imagínense Jesucristo diciendo esto. Milenios esperando este cumplimiento. El gozo en su corazón. La justicia burbujeando dentro de su ser, esperando ser manifestada. Su mirada sobre la gente. El amor por los perdidos. Sus ojos brillando, sintiendo el minuto de la victoria por venir, el minuto esperado. Ahora es el juicio. Ya está aquí el juicio. El tiempo ha llegado. Aleluya. Oh, aleluya. Isaías lo profetizó. 63, versículo 4 dice así: porque el día de la venganza está en mi corazón. Aleluya. El día de la venganza estaba en el corazón del Señor. Y no es venganza contra los hombres, sino que es venganza contra Satanás. La ira de Dios es para esto, para destruir lo que el diablo forjó. He aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Usted dirá, ¿echado fuera de dónde? Si sigue aquí. Bueno, ¿acaso la corrupción no llegó hasta los pies del trono de Dios? ¿Cómo cree que se presentaba Satanás delante de Dios? ¿Has visto a tu hijo Job? Os vengo de recorrer el mundo.
¿Cómo cree usted que Satanás podía presentarse delante de Dios? Porque la corrupción había llegado hasta los pies del trono de Jehová. Él le hizo Señor sobre toda la obra de sus... ¿Hasta dónde llegaba la autoridad del hombre? Hasta los pies del trono. ¿Dónde tuvo que entrar Jesucristo con su sangre? En el lugar santísimo. ¿Para qué si estaba santísimo? Había corrupción. Hasta allí había corrupción. Él tenía que purificar el tabernáculo celestial. Y si tenía que purificar el tabernáculo celestial, es porque había corrupción. Amén. He aquí el juicio de este mundo. He aquí yo establezco la justicia para siempre. He aquí el príncipe de este mundo será echado fuera. Será destituido de todo poder y de autoridad. Será echado de la presencia de Dios. Juicio también porque al establecer la justicia, algunos pueden decidir ser injustos. Esta es una decisión del hombre. Marcos 16:16, cuando comisiona a los apóstoles, les dice: el que crea y sea bautizado será salvo. O sea, si yo no creo, ¿puedo ser salvo? No. Pero el que no crea será condenado. Pero el que no crea será condenado. Mire, usted se puede morir creyendo sin ser bautizado, pero si usted no cree, será condenado. ¿Te condena Jesucristo? No. Podríamos llegar a creer que el juicio ha terminado en la cruz, porque Él dijo: he aquí el juicio. Mas aún está establecido un día futuro, como lo explica Pablo. Mire, vamos a Hechos 17:30 para explicarle esto del juicio. Hechos 17:30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. ¿A quién designó? A Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces está hablando de un día del juicio venidero, ¿cierto? Ok. Ahora entendemos claramente de que Dios es el yo soy. ¿Ok? No está atado a este tiempo y este espacio. Él se desenvuelve en el kairos, no en el cronos. Creo fehacientemente de que la obra de Jesucristo es consumada, perfecta. Creo que el juicio ha sido consumado, mas no en este tiempo. ¿Me comprenden? Tenemos que aprender a separar y a distinguir los tiempos. ¿Quién es salvo aquí? Ya. Ahora, ¿viene el día de la salvación según la palabra? Ok. ¿Se da cuenta? Entonces, somos salvos, mas viene el día de la... ¿Me comprende lo que le quiero decir? Gracias, Señor. Satanás estaba motivado por voluntad propia. Jesús, motivado por la voluntad del Padre. Satanás trajo muerte y destrucción. Jesús trajo vida y abundancia. Si bien Satanás sigue activo,
no es más que un acto fútil de desesperación el suyo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿O era el trabajo de Satanás? Ser el acusador. Pero mira lo que dice Apocalipsis 12:12. Venga conmigo. Dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Son solo brazadas de ahogado. Amén. Ha descendido, ha sido echado fuera de la presencia de Dios. Ya no puede ejercer más como el acusador delante del Padre, a no ser que usted le preste su boca. Oye, Señor, vieras tú el hermanito tanto. ¿Te das cuenta que no es un hijo de Dios? ¿Quién está hablando? El diablo por medio de su boca. ¿Y dónde está usted? Sentado en los lugares celestiales. ¿Cómo tiene acceso el diablo a los lugares celestiales? Estamos ante la presencia de Dios acusándonos de día y de noche. El acusador ha sido vencido. Amén. Y termino con esto, la primera hora. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convencerá al mundo? El Espíritu Santo. Amén. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. Una de las labores del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. ¿De qué pecado? Justamente de ese pecado, de no creer en Jesucristo. ¿Me comprenden? Convencerá al mundo de pecado. Muchas personas creen que el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciéndole: pecaste, pecaste. Sería bastante triste para él, ¿no? Es cierto, sí, contristamos al Espíritu, pero Él lo que está haciendo es diciéndote quién eres tú en Cristo. La palabra dice que para esto ha sido concedido el Espíritu Santo, para que sepáis lo que os ha sido concedido. ¿Para qué te fue dado el Espíritu Santo? Para que tú sepas lo que te ha sido concedido. Para que tú sepas quién eres, qué tienes y qué puedes hacer. El Espíritu Santo te dice: hijo, tú eres mejor que eso. Aleluya. Hijo, tú tienes más que eso. Aleluya. Hijo, tú puedes hacer más que eso. Háblale a la enfermedad. Levántate como hijo de Dios. Toma tu herencia. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado por cuanto no han creído en Jesucristo. Viene a convencer al mundo de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más, porque mi obra ha sido consumada, porque he establecido la justicia. Y si bien no juzgo a nadie, mi palabra los juzgará. Serán juzgados por mi palabra. Yo no juzgo a nadie. Yo he entregado mi palabra. Si ustedes no obedecen a la palabra los juzga. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Nadie puede
rehuir el hecho de que viene el juicio para cada hombre. Usted decide estar en Cristo o en el mundo. Amén.